Buenas tardes a todos. En nombre de AmSham Panamá, les doy la más cordial bienvenida a la reunión del Comité de Legislación de Impuestos, dedicado hoy a la piratería y los desafíos en la protección de la propiedad intelectual. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes. Antes de dar inicio, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores y aliados estratégicos, cuyo constante apoyo hace posible la realización de este espacio de actualización y diálogo que fortalece a nuestra comunidad empresarial y profesional. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para presentar una dinámica que estaremos incorporando en nuestro comité. A partir de hoy, contaremos con un espacio de actualización legal en el que compartiremos las principales novedades e iniciativas de interés para nuestros miembros y participantes. Para inaugurar esta sección, tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestra Vice Chair, Madeleine Chalup, quien nos presentará las más recientes actualizaciones legales y regulatorias relevantes en nuestro sector. Adelante, Madeleine. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ibelice, por la oportunidad. Aquí queríamos compartirles, como bien mencionaba Ibelice, aquellas novedades pues, legales y fiscales que a lo mejor consideramos pudiesen ser relevantes para esta destacada membresía de AmCham. E iniciamos pues, en el mes de junio haciendo un resumen de esas novedades correspondientes a las publicaciones en Gaceta Oficial del mes de mayo del año 2026. Entonces, como primer punto, tenemos la ley número 526, que me imagino que sí ya ha resonado y se ha escuchado bastante, y es la que introduce requerimientos de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera. Por otro lado, tenemos el decreto ejecutivo número 21, que fue emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la cual se emite el listado actualizado de jurisdicciones reportables para efectos del intercambio de información automático, conocido como CRS. Ahí la novedad es que se incluye pues, a la República de Senegal y Ruanda. Otro tema importante fue un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se elimina el artículo o se declara inconstitucional el artículo 379 del Código de Procedimiento Tributario, el cual hace referencia a un procedimiento pues abreviado. Por otro lado, también tenemos la resolución número 201-3068 emitida por la DGI, la cual también actualiza la lista de grandes contribuyentes. A la fecha hay unas 315 entidades listadas como grandes contribuyentes para efectos de la DGI, y también hay un listado en el cual se le revoca esta condición aproximadamente a unas 25 entidades. Esto es relevante para efectos del periodo fiscal 2026 y se hizo en relación con información del 2024. Hay otro elemento importante, es que también se actualizan esos criterios para identificar cuándo una entidad es considerada como un grande contribuyente para efectos pues, fiscales y de la DGI. Otro elemento relevante es el acuerdo número 2 del 2026, emitido pues, por la Superintendencia de Seguros, en el cual pues, se reglamentan aquellas obligaciones relacionadas con la evasión pues, o el financiamiento del terrorismo y medidas de blanqueo de capitales, aplicable a intermediarios y sujetos obligados financieros. Y por último, en esta actualización está el acuerdo número 142 emitido por el municipio de Panamá, en el cual se establecen ciertos incentivos tributarios municipales con una característica a lo mejor temporal y aplicable específicamente a sociedades de emprendimiento que, como sabemos, pues también tienen su régimen legal específico aplicable a ellas. Entonces, con esto queríamos darles un breve pantallazo y un breve resumen de aquellas novedades fiscales que pudiesen ser de su interés, pues no tanto fiscales, sino legales también. Igual estamos a su disposición si tienen cualquier duda en particular sobre estas normativas, y con mucho gusto les compartimos la gaceta en la cual pues, fue publicada. Muchas gracias, Made. Esto también lo estaremos compartiendo más adelante en el newsletter de AmSham. Bueno, ahora sí, damos paso entonces al tema central de nuestra jornada. Hoy nos trae aquí la piratería. Este tema representa uno de los mayores desafíos para lo que se refiere a la innovación, la creatividad y el desarrollo económico, afectando tanto a titulares de derechos como a consumidores y el mercado en general. En este contexto resulta fundamental conocer las herramientas legales, los mecanismos de protección y las tendencias actuales en materia de propiedad intelectual.
Es un honor para nosotros presentar a nuestra expositora el día de hoy, Isabela Paulo. Abogada asociada en la firma Cedeño y Méndez, especialista en materia de propiedad intelectual, egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua, con maestría de Corporate Law de University of Georgia, becaria Fulbright 2022. Miembro de la Asociación Panameña de Derecho de la Propiedad Intelectual, APADEPI, así como también miembro de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes, AIJA, y miembro de la Asociación Internacional de Marcas, INTA. Del mismo modo, Isabela también forma parte del Comité de Marcas No Tradicionales para el periodo 2026 y 2027. Isabela también ha sido reconocida por rankings como Chamber Latin America 2026, como Associate to Watch, Legal 500 de Latinoamérica 2026 como Lending Associate y Chambers Global 2026 como Associate to Watch. Sin más preámbulos, les invito a recibir a Isabela Paola. Bienvenida, Isabela, y muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ibelice, por la invitación y AmCham. Y espero que el tema de interés que vamos a discutir sea del gusto de todos. Un segundito para poner la presentación. Ok, el tema que nos trae hoy aquí es la piratería y los desafíos actuales de la propiedad intelectual, tanto en Panamá, y vamos a ver un poco de lo que vendría siendo el marco internacional sobre este tema. Lo primero que voy a hacer es hacerles una consulta, una pregunta que no me tienen que responder, pero es para que vayan entrando un poco en el tema, que es: ¿cuántas veces han adquirido un producto en la zona libre de Colón o en una tienda de los cuales no están seguros que es 100% original? ¿O cuántas veces han entrado en un website que claramente no es Netflix, que no es Prime, que no es HBO a ver una serie o una película? El punto central de esto es dar a entender que la piratería y la falsificación no es un problema, un fenómeno que solamente afecta a corporaciones millonarias extranjeras. Es un problema con el cual nosotros vivimos día a día en Panamá y que está muy grande en la región y que muchas veces vemos y consideramos como un problema menor sin medir las consecuencias de tema. Hoy vamos a analizar la piratería y la falsificación, o la complejidad de este como uno de los problemas más grandes que tiene el derecho moderno, y cuál es nuestro papel o posición de Panamá debido a la posición geográfica que nosotros tenemos y debido al hecho que somos un hub logístico a nivel internacional. Por nuestra posición geográfica somos conocidos como un hub logístico en donde constantemente estamos batallando con estos temas de piratería y falsificación en fronteras y en aduanas. El tema hoy día es que estas fronteras ya no son fronteras solamente físicas, sino que ahora tenemos fronteras digitales, en donde no estamos solamente tratando de parar contenedores en aduanas o en tierra, sino que estamos tratando de frenar la piratería que cruza a través de fibras de megabytes y bytes que corren por la internet, ¿no? Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver distintos temas como el marco legal que ampara en Panamá, la zona libre y el comercio ilícito, que es una de las zonas más grandes en donde pasa aquí, y las nuevas tendencias y las nuevas piraterías digitales que tenemos, como las IPTV, las streamings ilegales y también el tema de un poquito de las criptomonedas. Lo importante también aquí es mencionar es que este desafío no es lejano y futuro, y que también como país estamos tratando de tomar pasos para lidiar con estos temas como son la inteligencia artificial, que también es una de las tendencias en donde más se da la piratería. Actualmente en la Asamblea se está discutiendo un proyecto de ley, el 588, que viene a tratar de crear una gobernanza adaptativa a la inteligencia artificial, en donde el legislador está tratando de no establecer normas tan rígidas, sino más flexibles para que no se nos queden obsoletas en 6 meses. Se tratan de copiar las mejores prácticas que tienen estructuras como Reino Unido y como Estados Unidos, y tratar de que no se siga dando el detrimento de sectores importantes y claves en la economía. Primero, recalcar que la propiedad intelectual cubre todo lo relacionado a lo que son derecho de autor, marcas, patentes y diseños industriales. ¿Cuál vendría siendo el marco legal en Panamá, donde estamos parados actualmente en Panamá? Con relación a las obras de derecho de autor, nosotros tenemos nuestras leyes que datan de 1900,
que en su momento fueron bastante progresistas y trataban de cumplir con lo que vendrían siendo los acuerdos internacionales y los tratados de comercio que teníamos con Estados Unidos, que sufrieron grandes modificaciones en el 2012. En materia de derecho de autor, tenemos la Ley 15 de 1994 y actualmente la que nos rige es la Ley 64 del 10 de octubre del 2012, que esta tuvo grandes cambios, vino a introducir lo que vendría siendo la protección del software como una obra literaria, establecer también los 50 años que tiene la vida de una obra después de la muerte del autor y establecer lo que viene siendo la pena de estos dentro del Código Penal, ¿no? En cuanto a las marcas, las patentes y los diseños industriales, tenemos la Ley 35 de 1996, que fue modificada por la Ley 61 del 2012, la cual establece la duración de las marcas en 10 años y las patentes de 20 años. ¿Qué pasa con estas normas? Si bien en su momento hicieron grandes cambios, se quedaron en la etapa en donde la piratería era la piratería tradicional, la piratería física, no van acorde a lo que vendría siendo la actualización y los algoritmos y la inteligencia artificial, que son los problemas que estamos teniendo actualmente. Entonces, ¿quiénes son los que aplican hoy día estas normas? Cuando estamos en la esfera administrativa, vendría siendo la DIGERPI, que es la Dirección General de Propiedad Industrial. Cuando estamos hablando de la calle y todos estos delitos, es básicamente un conjunto interinstitucional que habla del Ministerio Público con la Dirección Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual. Estamos hablando de la PTJ, de la Policía Nacional y de la Autoridad de Aduanas. Un punto técnico importante es que cuando tú registras tu marca o tu invención ante la DIGERPI, no solamente tienes que hacerlo ante ellos, sino que para poder que sea más efectivo al momento que una autoridad va a parar un contenedor, tienes que también hacerlo ante la autoridad de aduanas o incluso ante la zona libre de Colón. Esto es un dato que muchos titulares olvidan y esto es básicamente como tener una alarma pero no tenerla activada, porque esto es lo que los ayuda a ellos a poder tener un control sobre quiénes son los dueños de esta mercancía, el tener constante comunicación con ellos, hacer capacitaciones con ellos para poder que ellos puedan identificar de forma más fácil estos contenedores que tienen esta mercancía que no es legal o lícita, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos muchos casos en Panamá y sí se dan las sanciones, pero esto toma mucho tiempo. Solamente en el Ministerio Público recientemente tenemos unas estadísticas que hablan de que se dieron alrededor de 566 denuncias y se han decomisado en los últimos meses más de 3.000 productos falsificados en las áreas de Caledonia y en las áreas de la Plaza de 5 de Mayo, con relación a gorras, baterías, cargadores, lo cual nos hace entender que la piratería no solamente está lejos, sino que está a la vuelta de nuestra esquina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos en cuanto al comercio ilícito y la zona libre de Colón? ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad estratégica? Entramos a esta parte porque la zona libre de Colón es considerada como el segundo hub comercial más grande después de Hong Kong. Y debido a esto entra y pasa mucha mercancía que va distribuida desde estas zonas a lo que vendría siendo Latinoamérica y el Caribe a través de este punto. Los volúmenes dentro de esta zona son bastante alarmantes. Por ejemplo, en mayo del 2025, solamente un operativo que se dio un allanamiento a una tienda y una bodega que estaba dentro de la zona libre de Colón, se decomisó alrededor de 5 millones de dólares en cuanto a mercancía ilícita falsificada, lo cual no es un hecho aislado, sino una tendencia histórica. Si nos vamos a años anteriores, en el 2016, las cifras históricas dieron 4 millones de dólares en montos de mercancía falsificada incautada. En el 2018, en el primer trimestre, solamente teníamos 5.8 en mercancía falsificada, ¿no? La tendencia más reciente o el caso más reciente que hemos tenido en el año pasado, las estadísticas que indican que el 97% de los cigarrillos que se estaban circulando en Panamá eran totalmente ilegales, provenientes de Asia, lo cual realmente los cigarrillos tienen que tener una cantidad de regulaciones de las cuales no se estaban cumpliendo y estaban siendo distribuidos localmente, ¿no? Esto no es solamente un problema de evasión fiscal, sino que es un problema de contrabando que ya se identificó que está relacionado directamente con el lavado de dinero, lo cual se evidencia más. Este año solamente, en abril del 2026, se incautó un furgón de 55 pies en la autopista Panamá-Colón, la cual tenía 1.600 pacas de mercancía que parecía legal, pero eran cigarrillos que venían de Asia, que estaban dirigidos a un duty free por Chiriquí.
Entonces, ¿qué pasa? Para mitigar esto, en Panamá, como les mencioné, tenemos una comisión interinstitucional que cuenta con la DIGERPI, con la PTJ, con el Ministerio Público, con la policía, pero la realidad es que la cantidad de casos sobrepasan la cantidad de personas que tenemos para poder lidiar con esta realidad que nos abunda día a día. Y esto solamente es en tierra, sin hablar de todos los delitos informáticos que ya tenemos. Entonces, ¿cuál vendría siendo el impacto social y comercial que tenemos que empezar a analizar? Que muchas veces vemos la piratería como un acto inofensivo, que no daña a nadie si nos compramos un reloj falsificado, pero el punto no es solamente esto. Puede ser que el reloj falsificado sea solamente una infracción para el titular de la marca y una evasión de impuestos para el Estado por la persona que lo está vendiendo. Pero las cosas van más allá cuando estamos hablando no solamente de estos pequeños artefactos, sino que estamos hablando de cosméticos, estamos hablando de medicamentos falsos, estamos hablando de partes de autos que son falsificadas, en donde ya el riesgo no es solamente para el titular de la marca y para el Estado, sino estamos hablando del riesgo que puede darse en la salud y la vida de una persona. Y entonces vemos que la piratería no es solamente algo que impacta a una persona en particular, sino que es algo que está dañando la sociedad, que de última instancia estamos dañando el orden económico y estamos disminuyendo la confianza que se tiene sobre el sistema comercial que tiene un país. ¿Qué tenemos en cuanto a nuevas tendencias y la nueva piratería digital? Lo más común que podemos mencionar aquí vendrían siendo las plataformas de streaming ilegales, tenemos las plataformas de IPTV y podemos hablar de la inteligencia artificial. Antes se pensaba que cuando llegó Netflix y cuando llegó Spotify, lo que pensaban los titulares era que si hacían el servicio lo más barato y lo más cómodo, la piratería iba a cesar. Lo cual, o esta lógica, lo que vino a hacer es fallar. La empresa de monitoreo Muso reveló que solamente en temas de streaming ilegales, entre el 2020 y el 2024, en el 2020 estábamos a 130 millones cantidad de streaming ilegales. En 2024 pasamos a 216 millones, lo cual indica un incremento del 66% solamente en 4 años. ¿Por qué ocurrió esto? Principalmente por la fragmentación del mercado legal. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, si tú quieres ver una serie o quieres ver una película, usualmente tienes que pagar 5 o 6 suscripciones distintas, en lo cual el monto agregado mensual te da entre los 50 y los $70, lo cual lo hace muy caro para muchas personas. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y utiliza plataformas de streaming ilegales. En cuanto a temas de estadísticas, se puede decir que el impacto en nuestra región es inmenso, que en América Latina la piratería audiovisual es de un 40% de los hogares que tienen una conexión a Internet, lo cual en sumas es de 24 millones de hogares, lo cual es extremadamente alto. Otros casos famosos que podemos mencionar en cuanto a los streamings ilegales, tenemos el caso de Magis. Magis TV, que es una plataforma, que no es una plataforma amateur, sino es una plataforma que tuvo en algún momento, sigue teniendo 55 millones de views en un periodo de 6 meses, los cuales la técnica es bastante buena o conocida, por así decirla, donde ellos agarraban las distribuciones legales de otros canales y DirecTV y lo que hacían era que los redistribuían a través de los medios de Android, ¿no? Entonces ellos tenían una cobertura en casi toda Latinoamérica. Lo que les pasó a ellos es que tuvieron un golpe muy grande en septiembre del 2024, cuando a través del Ministerio de Justicia de Brasil y una organización de varios países, tenía Brasil, Perú, Reino Unido, Paraguay, en la operación 404, se hizo lo que vendría siendo un bloqueo y una decomisación de 14 aplicaciones, una desactivación de 14 aplicaciones estatales, se bloquearon 675 canales y arrestaron a varias personas. ¿Qué pasó con esto? Básicamente mutaron la plataforma, salieron muchísimas más y ahí está. Sigue existiendo el Magis de alguna u otra forma, ¿no? El verdadero peligro que el consumidor no termina de entender con el uso de estas plataformas ilegales es que cuando tú descargas estas aplicaciones, las instalas en tu iPad, en tu celular, en tu Android, en tu tablet, en tu televisión, tú expones tu información. Tú expones tus datos personales, expones a que se den muchos casos de... Lo que pasa es que estas plataformas son financiadas básicamente por criptomonedas y por empresas que son redes criminales, básicamente, que son datos que ya están comprobados. Entonces, al tú descargar esto, estás siendo sujeto a que posiblemente te caiga una estafa, te pasen temas como malware, ransomware, spyware.
en donde se han dado casos en donde estas estafas pueden llegar a que te vacíen tus cuentas bancarias o a que comercialicen tus datos en el mercado negro. Entonces muchas veces por ahorrarnos 15, $16 por pagar las plataformas pues legales, estamos siendo sujetos a cosas mucho más grandes que va a ser mucho más duro poder evitar o detener. En cuanto a otro de los temas muy importantes que tenemos actuales y los retos es la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Esto es un tema que está revolucionando foros internacionales y que todavía nuestras leyes no están acorde a lo que está pasando en entorno internacional, pero estamos tratando. La primera pregunta que se hace todas las instituciones, las jurisdicciones, es si pueden protegerse las obras que son creadas por inteligencia artificial. Si el autor puede ser una inteligencia artificial. La respuesta es no. El convenio de Berna a nivel internacional nos establece que todavía se requiere autoría humana. O sea que simplemente las máquinas no pueden ser titulares de derechos. O sea que las obras que son creadas plena y puramente por inteligencia artificial no tienen autoría y entran en el dominio público. O sea, nadie es dueño de estas obras. Se han dado bastantes intentos para tratar de registrar obras que son meramente por casos de inteligencia artificial, como el que menciono aquí, el de Estados Unidos, que rechazó las obras 100% generadas por IA en el caso Thaler, el cual perdió y apeló a todas las instancias, pero también fueron rechazadas. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en Panamá? Nuestra ley establece, la Ley 64 de Derecho de Autor, que es la ley que nos rige actualmente, que la autoría tiene que ser 100% de una persona humana. En el proyecto que les menciono de Ley 588 sobre el tema de la inteligencia artificial, se piensa que se está discutiendo esta parte en particular de si van a tener o no autoría las obras que son creadas con inteligencia artificial, pero esto no es lo que busca discutir el proyecto. Él no toca esa parte, él habla del tema de ciberseguridad y mitigar riesgos y protección de datos, ¿no? Entonces, hoy día nos seguimos rigiendo bajo el concepto de que una inteligencia artificial o una persona que no es una persona natural no puede ser autor de una obra. ¿Qué pasa ahí donde se pone blurry el asunto? El tema es, y ha pasado ya en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que recientemente en el 2025 se aceptó registrar una obra en la cual se demostró que existía inteligencia artificial, pero que también tenía un gran componente humano, que tenía una interposición humana. Entonces el problema no es qué tanta inteligencia artificial o si la utilicé o no, es qué tanta intervención humana yo le estoy dando a esa obra con inteligencia artificial y humana, ¿no? Lo cual se pone un poco borroso y no muchas jurisdicciones, incluyendo las nuestras, no sabemos toda vez cómo aplicar las leyes o cómo identificar cuándo se está dando o cuál es la suficiente cantidad de intervención humana que requieren estas obras. La otra pregunta que vemos en cuanto a la inteligencia artificial es, ¿violan las inteligencias artificiales la propiedad intelectual al entrenarse? Las inteligencias artificiales no se entrenan solas. Ellas necesitan leer y obtener documentos, obtener imágenes para poder darnos a nosotros entonces esas herramientas, para poder cantar y poder hacer los comandos que nosotros les estamos pidiendo. El problema es que muchas veces ellos sacan esa información de sitios web, de fotos, de imágenes, o reproducen textos o imágenes o creaciones de terceros de los cuales no les pidieron permiso, de los cuales no les están pagando regalías y de los cuales sacan simplemente de la internet. El caso más famoso del mundo en este momento vendría siendo la demanda de Getty Imágenes contra Stability AI, en donde básicamente se demostró que la gente le pedía al programa o al diseño y la máquina arrojaba un resultado que incluía las marcas de agua de la empresa. Entonces, a finales del 2025, en Inglaterra se llegó a dar como resultado que se tenía como responsable no solamente a la persona, sino a la IA porque estaba básicamente copiando los derechos de terceras personas, ¿no? Entonces, esto no solamente es un asunto de imágenes, si nos vamos cerca, por ejemplo, en los premios Grammy del 2025, en una mezcla en los premios con la voz de lo que vendría siendo John Lennon, se ganó el Grammy en el 2025 la canción Now and Then de los Beatles. Aunque en este caso la familia estuvo de acuerdo, la pregunta ética que surgió del problema era hasta qué punto era ético explotar la voz o la identidad de un artista que ya no estaba vivo. Entonces, estas son las encrucijadas tecnológicas y éticas que nuestras leyes en Panamá ni siquiera pudieron llegar a alcanzar cuando estuvieron escritas. Entonces, nuestras leyes actuales, 1994 al 2012, no contemplan esta parte de esta figura, que vendría siendo los retos que nosotros tenemos. Entonces, llega la pregunta o llega el punto de
cómo entrelazan nuestras normas actuales con lo que vendría siendo el nuevo proyecto que estamos tratando de implementar, que es el 588 sobre gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial. Básicamente vendrían a tratar de trabajar de la mano como un escudo y nos vienen a dar 3 puntos importantes que los coloco aquí. Primero, transparencia, porque este nuevo proyecto lo que hace es que obliga a los desarrolladores a mostrar cómo ellos entrenaron su inteligencia artificial, lo que les da o lo que le da al Estado una lupa jurídica para ver si se están violentando derechos de terceros en cuanto a marcas, en cuanto a patentes o en cuanto a diseños industriales. El segundo, estamos tratando de establecer responsables de carne y hueso, para que ya no exista esta frase que dice lo hizo el bot, lo hice yo. O sea, lo hizo el bot, no lo hice yo, en cuanto a violaciones de terceros, sino que lo hizo una herramienta y yo no tenía conocimiento de esto, ¿no? Porque el proyecto de ley establece que siempre tiene que existir una supervisión humana. Entonces, como siempre tiene que existir supervisión humana, hay una persona a la cual tener como responsable si existen violaciones de derechos sobre terceros. Y lo último es la figura del sandbox o el laboratorio seguro, que vendría siendo un espacio de prueba que está coordinado, en este caso específicamente con la CENACIT de Panamá, en donde las empresas panameñas van a poder testear, por así decirlo, su inteligencia artificial en un ambiente seguro con la CENACIT para ver si no se están violentando derechos de terceros y demás. Entonces, la nueva ley de inteligencia artificial no viene a querer cambiar nuestras leyes de propiedad intelectual, sino que viene a darnos tecnología y los dientes que nos hacen falta para poder defender esos derechos. ¿Qué desafíos se enfrenta hoy la propiedad intelectual que podemos mencionar y que es importante recalcar? Primero, como ya hemos mencionado, la jurisdicción es digital. ¿Qué quiere decir eso? Que el Internet no tiene fronteras, pero las leyes sí tienen fronteras. Por ejemplo, imagínate este escenario en donde existe una persona que está vendiendo streaming ilegales a cientos de pantallas aquí en Panamá, pero los servidores están en Europa del Este, tiene la página web con datos falsos en el Caribe y cobra en criptomonedas. ¿Qué juez puede llegar a esa persona? Ninguno. En Panamá no, porque tiene todas estas cosas en diferentes jurisdicciones. Entonces, el Internet no tiene fronteras, pero nuestras leyes sí tienen fronteras. Eso es un desafío muy grande que tienen nuestros jueces hoy día, así como la velocidad de cómo van cambiando estas inteligencias artificiales. Por eso ahí coloco la IA generativa. La piratería utiliza tecnología de punta. Ellos tienen la capacidad hoy día, los piratas, de utilizar diferentes tipos y crear diferentes tipos de inteligencia artificial, los cuales son capaces de ocultar datos, de mutar, lo cual hace mucho más difícil poder frenar estas cosas y poder shut down estos sites que se utilizan día a día, ¿no? Y la otra parte muy importante es Panamá y el ojo internacional. Estados Unidos, por ejemplo, todos los años saca una lista de los países que tienen que seguir ciertas normas en cuanto a lo que viene siendo la propiedad, la protección de la propiedad intelectual en Panamá. Nosotros salimos de esa lista negra, por así decirlo, en 1977, pero no es nuestra responsabilidad como país, tanto nuestros legisladores como estudiosos del derecho, como abogados, en seguir cumpliendo estas normativas, porque a nosotros todos los años nos evalúan y tenemos que ir pudiendo cambiar nuestras leyes para poder cumplir con los estándares internacionales y poder dar protección no solamente a nuestros titulares locales, sino a la inversión extranjera que viene aquí en Panamá. Algo muy importante es la cultura de piratería. Como ya les mencioné, tenemos que dejar de normalizar que la piratería es un acto que es inofensivo y que no daña, por así decirlo, a nadie. Eso puede ser el caso en cosas muy chicas, pero cuando estamos hablando de cosas grandes como cosméticos, partes de autos, ya les mencioné que el daño es mucho más grande y puede afectar la vida de personas, las propias y las de terceros. Ideas importantes que no tenemos que llevar. La piratería no es un crimen sin víctimas, la piratería no es un juego. Como les dije, debemos quitarnos la cabeza que son actos inofensivos, ya que pueden poner en riesgo tanto nuestra sociedad como la cultura y que el daño es real y que el daño es social. Que Panamá está en el ojo de la tormenta, que por nuestra posición geográfica, por la zona libre de Colón, por las cifras que tenemos, que ya mencioné del 2025 y 2026, actos que se dieron hace muy poco, es importante que actualicemos nuestra legislación y que necesitamos tecnología y recursos para nuestros fiscales en aduanas, para que puedan detener este tipo de actividades ilícitas y que, importante que el derecho panameño está despertando, eso es algo positivo,
Porque con este proyecto de ley que ya pasó segundo debate, el 588, estamos tratando de implementar las mejores técnicas de otros países. Estamos tratando de tener la estrategia de riesgo que tiene la Unión Europea, de tener la flexibilidad del Reino Unido y esto del laboratorio de prueba que les mencioné es una práctica que tiene ya Singapur y que tiene España. Entonces es importante que siempre vayamos tratando de ir con la tecnología y no nos quedemos con nuestras normas que ya tienen pues ya bastantes años, ¿no? Entonces, básicamente en conclusión con esto, lo que los quiero dejar es que es importante para los jueces, para el consumidor promedio, para las personas, los estudiosos y nuestros abogados, que ya no entender que nuestros retos ya no solamente es tratar de tener contenedores en las fronteras y en aduanas, sino que nuestro reto es tratar de ser líderes en lo que vendría siendo la innovación de tecnología y asegurarnos que nuestra innovación vaya con el alcance de las leyes y las creaciones humanas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, súper interesante todo esto que nos has compartido y de hecho me quedo con esto último que comentaste de que hay que ser líderes en lo que es la innovación, ya que todo este tema de la piratería es un desafío súper importante no solo para nuestro país, sino para creo que el mundo entero. Y también tener en cuenta que más allá de ese concepto tradicional, como bien lo comentaste, de que tenemos un camión que lo interceptan, decomisan productos por ser pues piratas. Ya ahora estamos cambiando y estamos entonces migrando a todo este tema de la tecnología, la inteligencia artificial. Y de hecho me llamó mucho la atención eso que comentaste del sandbox. Bueno, pero más allá de esto, debemos también tomar en cuenta algunas preguntas que nos han compartido el público. Dice, ¿el Código Penal actual funciona como elemento disuasorio a las multas y penas de hasta 6 años? ¿Son percibidas como costos de operación manejables por las presuntas redes criminales organizadas? Dame un segundo. Ujú, Un elemento disuasorio a las multas ujú. por violación. El tema es si son o no percibidas como costos manejables. Ujú. O sea, existe la pena de 4 a 6 años de prisión. El problema, como te digo, actual es el tema de la implementación, porque estas redes criminales no tienen todo aquí en Panamá y es duro llegar a la última persona, ¿no? Entonces, pero sí es posible. O sea, yo sí considero que deberíamos implementar penas un poquito más estrictas dependiendo de lo que vaya o lo que se dé en ese contenedor y la red criminal. Pero hoy día puede que sí, lastimosamente, sí sea un costo de operación o exista un chivo expiatorio que caiga y el resto de la operación continúe, ¿no? No es ajeno a nuestra realidad de que hay muchos contenedores que pasan por largo y no los revisan y hay otros que sí. Las razones no las sabemos, por eso yo siempre aconsejo tener una muy buena relación con aduanas más si eres un titular de productos, que siempre des capacitaciones, que siempre estés activo con tus registros, siempre estés pendiente de los edictos que ponen, porque esa es realmente la única forma de tratar de mitigar este riesgo, ¿no? Bueno, también tenemos otra pregunta. Dice, frente al uso de la IA, ¿qué medidas se están aplicando en Panamá para controlar, regular el uso de la IA en documentos, informes oficiales o legales? Realmente actualmente nosotros no tenemos una normativa in place para este tipo de cosas. Por Ujú. eso estaba hablando del tema del proyecto de ley 588, Ajá. que es lo que está tratando de hacer, de implementar y mitigar estos riesgos y seguridad y ciberseguridad y protección de datos, ¿no? Así que lo que nos dice el anteproyecto de ley básicamente es que va a ser parte de lo que vendría siendo la CENACIT, la que va a coordinar esto, que toda la autoría en materia de inteligencia artificial tiene que tener igual la intervención humana, pero importante que lo que tú estás hablando de más allá de controlar el uso de IA en documentos, informes oficiales y legales, aquí tenemos que ver el tema de plagio también, el tema de utilizar datos de terceras personas. Entonces ahí hay muchas cosas in place, pero la realidad es que no tenemos actualmente una normativa que regula o establecida ese tipo de temas. Estamos tratando de tomar pasos hacia. Bueno, Isabela, y ahora que también, pues ya sabes, estamos a escasos días de la inauguración del Mundial, pues sabemos que todo el tema de las marcas deportivas, inclusive ahora con el tema de la tecnología y todo el tema de la inteligencia artificial, hemos visto también que cada vez es como más
un impacto más fuerte el que tiene la piratería, ya que hemos visto que estos temas a veces utilizan la imagen de los deportistas para hacer supuestas propagandas, también sin dejar de lado que físicamente se sigue dando el tema de los contenedores que encuentran con todas estas falsificaciones. De hecho, hace unas semanas atrás, si no me equivoco, encontraron un cargamento con camisetas de Panamá falsificadas. No sé qué nos puedes decir al respecto de este tema, porque definitivamente creo que la protección a la propiedad intelectual afecta muchísimo el deporte. Sí, yo también vi las noticias. Realmente fue una gran cantidad lo que sacaron, $150.000, que los valoraron entre 4 o 5 millones en lo que vendría siendo mercancía falsificada solo relacionada al mundial, que no solamente había camisetas, había figuritas, había álbumes, había Ujú. zapatillas, había órdenes, había todo tipo de cosas. No solamente de Panamá, había otro que también era de otros países, había de Argentina, había de Brasil. Eh, el tema importante aquí es, bueno, es duro con el tema del mundial. Esta es la parte en que la tecnología es muy, la piratería se apoya mucho ahorita mismo en el e-commerce y es duro en el tema de las leyes y frenarla, porque por ejemplo en el tema de los streamings ilegales. Un streaming o actualmente para el tema de los partidos, si lo quieres ver legal, pues tienes que tener una plataforma que donde te dice que vas a ver todos los partidos. Y Pero mucha pagar gente no esa quiere pagar. suscripción también, que es Es lo que, correcto. lo que todo el Entonces, mundo evita. exacto, entonces realmente quieres pagar eso por un partido que dura 90 minutos, ahí es donde sale el tema del streaming ilegal. Ujú. Pero si, por ejemplo, te das cuenta que hay un streaming ilegal que está pasando el partido, es muy duro, porque solamente son 90 minutos, entonces tú vayas a donde un juez para que trates de obtener una orden por algo que dura 90 minutos. Entonces, cuando se acabó el partido, ni siquiera has terminado de llegar a donde el juez para tratar de frenar eso. Entonces, esa es la parte dura de los streaming ilegales y la parte de la tecnología, ¿no? Que entonces no va acorde con lo que nosotros tenemos en nuestras leyes y lo que pueden hacer nuestros legisladores hoy día. Y con el tema de las mercancías falsificadas, incautadas y todo lo demás, mucha gente lo ve como que, bueno, pues, pero ¿qué hay de malo que si yo compro una mercancía o una camiseta falsificada, si me sale más barato que la normal? El tema es que básicamente con esa compra tú lo que estás haciendo es alimentar las redes de los criminales y estás participando en las cadenas de lavado de dinero y las redes. Y además de que tú no estás claro de que muchos de esos suéteres que son falsificados vienen de estos países, India, Asia, que no tienen el mismo material, que tienen estas fibras o estos textiles que son malos, que te pueden dar una dermatitis. Entonces ahí viene el tema Ujú. de qué tanto te estás ahorrando tú con eso que estás en plata, unos 25 30 dólares versus lo que te puede causar esa compra, ¿no? Entonces, esa parte es importante de lo que digo, de dejar de normalizar el tema de la piratería, porque además estás dañando el país, estás dañando al emprendedor, estás dañando al titular de la marca, a los derechos y de terceros, ¿no? Y también tomar en cuenta que si vas a hacer este tipo de productos, o sea, vas a sacar nuevos productos inspirados con el tema del mundial, es importante tomar en cuenta que no estés robando la imagen de un tercero, como es el tema de los jugadores, que no estés utilizando marcas registradas porque ahí es donde pueden venir las sanciones, donde los titulares están muy pendientes específicamente en estas épocas del año, donde todo el mundo quiere aprovecharse de el auge del mundial para entonces presentar sus denuncias, para presentar sus cartas y demás, ¿no? Entonces puede salir bien caro hacer ese tipo de acciones y no tomar en cuenta qué derechos de terceros estás utilizando. Y ahora que comentas eso, cuéntanos algo, ¿no? No sé si la autoridad ha previsto algunas medidas o tendrá algún plan de acción, porque sabemos que en los semáforos pues hay muchas personas vendiendo productos que no necesariamente son originales. Algunas veces Claro. puede que sí, otras que no. Entonces, ¿qué medidas o qué se ha previsto, ¿no? Esa parte de qué medidas se ha previsto, más allá de eso, simplemente de recordar que no se pueden hacer este tipo de actividades y demás, pero la realidad es que no tenemos la cantidad o el personal suficiente como para tratar de frenar cada una de esas pequeñas ilegalidades informales, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo del tema del semáforo. Y ahorita mismo están Ujú. un poco más concentrados en estas cosas grandes como los Ujú. contenedores y lo que está pasando en Chiriquí, lo que viene de Costa Rica, Colombia, pues Mm. Canoas y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es que no se está haciendo, pero es más probable, es menos probable que al que está en la calle pirateando chiquitito le pase algo Ujú. ahorita mismo que al que está trayendo en gran cantidad, porque sí Ujú. tienen el ojo puesto en aduanas, en todo lo que vendría siendo mar, aire, porque no solamente es por aire, sino por tierra. Ujú. Entonces, sí, porque lo que incautaron venía
de Costa Rica venía por Paso Ganoas, hay otra que venía a Chiriquí, a diferentes puntos de tiendas, entonces están pendientes en todo eso. Sí, y de hecho me parece súper interesante también retomar este punto que nos habías comentado, que siempre es importante no tener en el foco no solamente el registro ante la DIGERPI, sino que también tener su registro respectivo con aduanas, inclusive con la zona libre de Colón, aunque no descarto también que cualquier otra de estas zonas dedicadas al comercio exterior deben también tener algún tipo de registro o anuencia de que vas a tener tal vez algún cargamento o algún tipo de marca, mercancía, en caso tal de que se llegue a identificar algo falsificado, ¿no? Y bueno, me imagino también que las autoridades deben estar anuentes de cómo identificar estas posibles falsificaciones, porque muchas veces se da que hay productos no originales que tienen una réplica muy parecida al auténtico, ¿no? Sí, ahí viene mucho el papel también del titular de la marca, porque normalmente cuando se dan estos pasos de mercancía falsificada, no solamente vienen originarios, o sea, que no solamente vienen, ya viene dándose este problema que viene por Panamá, sino que ya tú los vienes identificando en otros países. Entonces ahí viene el trabajo conjunto del titular con el abogado. Ahí también es con la relación de aduanas, porque ya uno más o menos sabe que si tú tienes una tendencia en Centroamérica de estas posibles falsificaciones, de poder enseñarle al de aduanas que Ujú. viene con el de aeropuerto, con el de tierra y todo, cómo poder identificar estas falsificaciones, ¿no? Cómo saber una réplica versus un original. Entonces, ahí es importante, como dije, tenerlo registrado en todas las instancias posibles, porque ellos al momento de parar un contenedor un Ujú. poco probable que ellos se pongan ahí, voy a buscar quién es el titular o quién es el abogado, no sé qué. Ellos más fácil buscan en su sistema, buscan quién es el titular registrado de la gente y entonces ellos van pasando la información de, oye, tengo este cargamento acá, puede Ujú. ser, ven a ver para poder seguir todo el proceso hasta que si se para o se fragmenta el contenedor, entonces ya lo pasas a lo que vendría siendo el Ministerio Público para verlo. Pero entonces eso es un trabajo muy conjunto de protección. Entonces no solamente es la autoridad, sino que el titular le dé la protección a sus derechos e invierta en darle protección a sus derechos de una forma adecuada. También me llega una pregunta. Si, por ejemplo, compro un producto a un precio cónsono con una marca original, pero luego, y lo compro, digamos que en un establecimiento, pues con todos sus permisos en reglas y demás, y luego descubro que el producto realmente no es original. ¿Hay alguna línea donde uno pueda hacer algún tipo de denuncia o cuál sería el procedimiento? Uno puede hacer, o sea, tú puedes llamar a la Policía Nacional y puedes hacer la denuncia y ellos pueden hacer la investigación de oficio, porque probablemente todos los Ajá. productos que estén ahí estén falsificados, ¿no? O sea, a Entonces la hay diferentes. policía, no hay ninguna línea así como especial. No, No, ok. uno llama y les dice, entonces ellos se ponen en comunicación con el Ministerio Público y normalmente ellos pues mandan un agente cubierto y van y hacen la compra y demás, entonces ellos pueden, el Ministerio Público puede iniciar el proceso de oficio o normalmente es que si un titular se da cuenta, pues se hace lo mismo, se hace la compra, se hace el tip y se empieza con el tema de la querella penal en contra de este establecimiento, ¿no? Ahí habría que ver si el establecimiento creyó haberlo comprado legítimamente o sabía, porque igual eso no lo excusa. La ley te habla de que no solamente es el que te lo vendió, sino el que está haciendo la comercialización acá, ¿no? Entonces, eso de yo no sabía no funciona. No, claro, es una responsabilidad entonces de ese comerciante tratar de verificar esa autenticidad antes de poner ese producto a Claro, la venta, porque por lo que así nos has es. comentado, pues definitivamente que forma parte de la cadena que está ligada a este ilícito. Y Ujú. bueno, para terminar, pues te agradezco mucho los datos tan interesantes que nos has compartido. La verdad que sí, de repente uno siempre tiende a pensar cuando hablamos de piratería y propiedad intelectual, protección de derechos, siempre a esta parte física que si el contenedor, que si este producto que uno va, lo compra en una tienda, pero va mucho más allá. Y ahora pues el impacto que tienen las redes sociales, también el impacto de la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial es mucho más amplio. Y bueno, Ujú. definitivamente tenemos que estar pendientes de qué es lo que se llega a aprobar finalmente con este proyecto de ley que nos comentabas, el 588 y ver pues cómo Panamá da una evolución en este tema de protección de inteligencia artificial, perdón, de propiedad intelectual, ya Ujú. que, como bien comentabas, es un tema que también va y trasciende a otros productos tal vez no convencionales, en el sentido de, hablamos de medicamentos, cosméticos, también nos hablabas inclusive de partes de autos
que todo esto al final, de una u otra manera, pone en riesgo nuestra salud, nuestra vida, en fin, el bienestar de toda una sociedad. Sí. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Isabela, muy interesante toda esta plática que hemos tenido en el día de hoy. Y bueno, veo que no tenemos más preguntas por acá en el chat, ni yo tampoco acá en el celular. Así que bueno, creo que podemos dar por concluida nuestra reunión de hoy. Nuevamente agradecemos a toda nuestra audiencia, a todos los participantes y en especial a ti, Isabela, por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias. Nos vemos hasta la próxima. Linda Chao, tarde. muchas gracias. Chao. Chao.